¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de Plataforma Digital Baja California, donde siempre le llevamos la mejor información. Quédese por favor con nosotros porque a continuación tendremos una entrevista muy interesante aquí en el estudio. Licenciado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación aquí al periódico Baja California, encantado de poder estar aquí. Efectivamente, bueno, pues estará con nosotros, como usted ya lo vio, el licenciado Antonio Morán Rangel. Él es delegado de Registro Público de la Propiedad y de Comercio, y bueno, pues vamos a estar platicando con él sobre los temas diferentes que se tratan aquí en estas oficinas en la ciudad de Tijuana, donde vemos que no descansan. Siempre que pasamos por estas instalaciones, pues nos damos cuenta que hay mucha gente haciendo diversos trámites, licenciado. Entonces vamos a platicar un poquito por qué siempre tanta presencia de personas en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio aquí en Tijuana. Digamos, ¿no hay descanso o son múltiples los trámites que se realizan? Claro que sí, muchas gracias. De hecho, diario atendemos cerca de entre 515 personas a 530 personas, son las que promedio se reciben en la oficina registral aquí en Tijuana. Desde luego, esas 500 personas van a realizar diferentes trámites registrales, algunas a pedir cartas de no propiedad, que son aquellas que se requieren cuando a los ciudadanos se les pide para poder adquirir un crédito en Infonavit. Obviamente deben de llevar esa carta, la cual los acredita como que no tienen una propiedad en el registro público. En ocasiones también van y solicitan certificados de inscripción con o sin gravamen. Cuando un ciudadano pretende adquirir una casa habitación, un bien inmueble, pues es importante que la ciudadanía conozca que ese bien inmueble esté, que no tenga algún gravamen, que no tenga algún adeudo, que no tenga alguna afectación jurídica. Entre otros casos, como son también, la palabra misma lo dice, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, que también son susceptibles de inscribirse las actas de carácter mercantil, las que tienen que ver con aquellas para abrir un negocio, una empresa, desde la pequeña empresa hasta una macroempresa. Entonces también se pueden inscribir en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio ese tipo de testimonios. Correcto, entonces de ahí que nos sorprende, ¿verdad?, que son siempre estas oficinas pues muy solicitadas. Está diciendo el licenciado Antonio Morán Rangel que son alrededor de 500 los trámites que se realizan día con día, y son diversos, desde buscar un certificado de no propiedad hasta registrar un negocio pequeño o grande. Y por eso, bueno, pues vemos que las oficinas están siempre pues muy visitadas. Vemos que hay personal también pues especializado en cada una de las áreas para atender a la gente. Entre otros trámites, licenciado, existen también algunos decretos vigentes por parte del gobernador del estado que funcionan todo el año. Claro que sí, el señor gobernador emite esos decretos. El primero de ellos tiene que ver con la inscripción de las actas. Hay unas actas que pretenden inscribir los ciudadanos cuando instauran una sociedad o un organismo no gubernamental, es decir, sin el ánimo de lucro. Se llama sociedad civil, no tienen ese ánimo de lucro. Por decir un ejemplo, en pro de las enfermos de cáncer, en pro alguna lucha positiva, migrantes, niños y niños, adultos mayores, que son asociaciones de carácter civil no lucrativas. En este caso se tiene un apoyo por parte de este decreto para hacerles un descuento del 75% a todas aquellas personas que deseen inscribir este tipo de asociaciones civiles sin ánimo de lucro. Es un 75%. También tenemos el decreto del 50% para aquellas personas que son mayores de 60 años, que también pueden ir a hacer cualquier tipo de trámite, cualquiera, desde la inscripción de un testimonio hasta solicitar una carta de no propiedad, en cualquier tipo de trámite, siempre y cuando la persona no tenga más de 60 años, y se le puede hacer ese descuento, ¿sí? También hablamos de la inscripción de las actas de carácter mercantil. Aquí también tenemos un descuento de un 50% para aquellas personas que pretenden inscribir una asociación de carácter mercantil. ¿Cuál es el espíritu del legislador al decir voy a dar ese tipo de descuentos a todas aquellas personas que pretendan abrir un negocio? Pues allanarles el camino, claro, para que puedan ellos formalizar o protocolizar esa
esa sociedad de carácter mercantil. Y esos son los descuentos que actualmente están vigentes en el registro público de la propiedad y de comercio. También resaltar que tenemos, aunque ya desapareció el testamento hológrafo, el testamento hológrafo es aquel que se hacía de puño y letra del testador. Aunque ya no existe, aún existe en nuestros archivos infinidad de testamentos hológrafos que una vez que la gente deje de existir o haya el fallecimiento de la persona, pueden pedirlos en el registro público de la propiedad y nosotros los remitimos a la autoridad correspondiente. Aquí quiero preguntar al licenciado, no sé, no entiendo, yo no es mi área, debo de admitirlo, pero yo pensé que esto del testamento oleógrafo, ¿se llama? Hológrafo estaba vigente y era todo el año. ¿Cómo es que desaparece? ¿O no entendí bien? El testamento hológrafo... ¿O es por temporada? No sé. El testamento hológrafo, el que se hacía de puño y letra del testador, donde plasmaba su última voluntad, hubo una reforma al código, a la ley, al código civil, en el cual el espíritu del legislador, el espíritu de los diputados que llevaron a cabo la reforma en el 2015, va encaminado a que el testamento hológrafo era de los más impugnados en los juzgados. Okay. El por qué era de los más impugnados, dicen ellos que el testamento es aquel documento que hace el testador de manera voluntaria, libre de toda coacción. Okay. Es decir, que no debe estar influenciado por ninguno de los familiares, que no debe estar influenciado por ninguna de las personas, que él solo debe plasmar en el documento su última voluntad. Y en ocasiones veíamos en el registro público que iban acompañados, ya los señores adultos mayores, acompañados de sus hijos, y incluso les decían cómo habría que redactar ese testamento. Entonces, de ahí dice el legislador, desde ahí está viciado ese documento. No hay libertad. No hay libertad, o sea, está coaccionado, está inducido ese testamento. Por eso el legislador tomó esa decisión de reformar la ley de tal manera que los únicos testamentos que están vigentes en este momento son los testamentos público abierto. Es aquel testamento que se hace ante el notario público, ¿sí? Y el testamento elaborado en país extranjero. Son los únicos testamentos que existen. Vuelvo a repetir, el testamento público abierto que se hace ante notario. Correcto. Y el testamento elaborado en país extranjero que se hace ante el consulado mexicano en el exterior, que tiene o funge como fedatario. Pero eso es debo de admitirlo, es una noticia que yo no estaba enterada y que qué bueno que estamos tocando ese punto para que la gente que nos escuche y tenga la intención de ir de manera voluntaria a hacer su testamento ante el registro público de la propiedad, pues sepa que existe ya una modificación a nuestro código que implica precisamente que se tiene que hacer en el extranjero o se tiene que hacer ante un notario. Ya no se hace como anteriormente se venía realizando, que iba la familia, iba el señor, iba la señora, o a veces iban solos los adultos y decían, en este documento dejo implícitos a quienes de mis hijos o de mis familiares o de mis amigos dejaré mis bienes. Ya no existe esa figura, ya no existe. ¿Por qué? Porque era uno de los temas más impugnados dentro de los juzgados. El señor gobernador del estado determinó que ese documento no se realice más en el registro público de la propiedad, pero que sí se haga bajo las técnicas, bajo la modalidad que nos está explicando el licenciado Antonio Morán Rangel, que él es el delegado del registro público de la propiedad y de comercio aquí en la ciudad de Tijuana, y bueno, pues es la persona más autorizada para decirnos exactamente en qué consiste y por qué se hicieron estas modificaciones. Me parece que no se ha socializado tanto el tema, licenciado, ¿estoy mal? ¿O ya la gente tiene toda la información? Hemos estado nosotros, gracias a estas invitaciones, por ejemplo, que nos hace aquí el periódico Baja California, de tratar de informar a la ciudadanía en relación a ese tipo de modificaciones que se han hecho a la parte de la ley y que finalmente nosotros como registro público somos ejecutores de esa ley o se aplica esa norma.
finalmente ahí yo siento, bajo mi punto de vista, mi criterio jurídico, se le viene a dar certeza a la familia. Se le viene a dar certeza para que los hijos no vayan a tener ningún problema posterior a la muerte de uno de sus familiares. Y también decirles que, aunque ya no existan los testamentos hológrafos, aunque haya habido esa reforma, finalmente hay el mes del testamento que se hace ante los notarios públicos y que también se les da un precio muy accesible. Hablamos obviamente en el mes de septiembre, que es cuando se empiezan a recibir nuevamente esos beneficios económicos en lo que se refiere a los descuentos, ¿verdad? Lo que tenemos en septiembre. En septiembre. En septiembre. Bueno, pero, licenciado, aquí el tema del testamento cuesta. Anteriormente se hacía con ustedes, de manera voluntaria acudía la persona, hacía el manuscrito, se depositaba una copia con ustedes y la otra se la llevaba a la persona que acudió de manera voluntaria a realizar esta documentación. Pero ahora también implica, si vas con un notario, pues más gasto para la persona, y también implica que no toda la gente tiene la facilidad de cruzar a Estados Unidos, como que se complica un poquito más ahí el tema, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, yo lo veo por el lado positivo. Sí, de la seguridad. De la seguridad, de la sí, certeza claro. jurídica. Sí, por supuesto. Porque supongamos que se abra un juicio sucesorio testamentario y ya el juzgador nos mandó pedir a nosotros el sobre que en su interior contiene la última voluntad del testador. Nosotros tenemos la obligación de enviarlo a petición obviamente de la familia a un juzgado para que inicie el juicio sucesorio testamentario y después del procedimiento se lleve a cabo la adjudicación. Pero con un solo heredero que no esté de acuerdo con ese testamento o que lo impugne, iba a ser más costoso todavía para la familia, porque se les iba, por lo regular, impugnaban la firma del testador. Esto es lo que decían, es que no es de ella, no la hizo, así no firmó. Así es. Entonces, un peritaje, un perito cuesta. Hológrafo te cuesta, hay abogados o los peritos autorizados vienen cobrando desde 500 o hasta $1,000. O sea, a la larga te iba a salir más caro sí, muchas veces. este tipo de testamento. Entonces, ¿qué mejor que acudir ante un notario en donde finalmente, en el mes del testamento, te va a cobrar 800 pesos, pero te va a dar certeza jurídica? El espíritu del legislador fue darle certeza jurídica a la familia y al testador para que no tuvieran un problema futuro. Posterior. Correcto. El tema entonces está claro, lo del testamento. Seguramente cuando se acerque el tiempo, licenciado Morán, cuando ya nos estemos acercando al mes de septiembre, lo vamos a invitar nuevamente, ya sea aquí o algunos otros medios en los que estamos, para nuevamente hacer el recordatorio a las personas que quieran acudir a hacer su testamento y apegarse pues a los beneficios que el señor gobernador del estado otorga, pues, para dar certeza jurídica a todas estas personas que, bueno, pues que tienen la intención y que quieren hacer las cosas bien, porque es muy difícil una vez que un familiar fallece y que las cosas se quedan, bueno, pues complicadas, muchas veces se complican más. Por eso se escucha cruel, pero hay que hacer las cosas siempre. Siempre hay que hacer las cosas, digamos, anticipadamente y de manera ordenada, ¿no? Así es. Como un orden es el que se lleva en el registro público de la propiedad, ahí también se lleva el orden de saber cuántos predios están debidamente, ¿cómo se dice? Inscritos en este padrón de nuestra ciudad de Tijuana. Sí, la verdad que hay muchísimos, nosotros tenemos, por ejemplo, parte de la modernidad, hablando de cuántos predios se encuentran inscritos, tenemos todavía en puerta digitalizar millones y millones de imágenes. Simplemente en este año llevamos digitalizadas cerca de 2 millones de imágenes, ¿sí? Porque a diario estamos digitalizando y recibiendo documentos. Sí, pues es cuento de nunca acabar, ¿no? Diario estamos haciendo eso, porque diario hay actos relativos de dominio. Exacto. Muchas veces me preguntan, oiga, es que el predio ubicado en el Mariano Matamoros no tiene dueño. Todo en Tijuana tiene dueño. Claro.
ya sea el gobierno federal, el gobierno municipio, estatal, el municipio o particular, que muchas veces esos predios están abandonados o que la gente no está al cuidado de ellos. Ese es un grave problema. ¿Por qué? Porque finalmente, si una persona entra a poseer un predio y lo posee en forma pública, pacífica, continua y de buena fe y a título de dueño por más de 5 años, ya puede acudir ante un juzgado y promover un juicio de prescripción positiva. Pero también existe los juicios de prescripción positiva de mala fe. Cuando, por ejemplo, existe un predio abandonado o una casa de habitación abandonada y está convertida en un basurero, en un picadero, basta con que usted también presente su demanda ante un juez civil y le diga a usted al juez civil, efectivamente, yo vi esa casa de habitación, vi ese inmueble y se estaba convirtiendo en picadero o en basurero. Yo lo cerqué y desde que yo lo cerqué han transcurrido más de 10 años porque se duplica el término. Ahí se duplica. Son 10 años. Nadie se ha opuesto a la posesión que ostento y por ello me he ganado el derecho de convertirme en propietario. Y también existe esta figura. Por eso le digo que todo tiene... Sí, todo tiene su dueño. Licenciado, pero es un grave problema esto de los predios abandonados que sí tienen propietario, pero que se desobligan no cercándolos, no limpiando, y que se convierten en un foco de infección, se convierten en un mal aspecto, se convierten en una mala imagen para la ciudad de Tijuana, ¿no? También esas personas tienen algunos derechos, pero tienen obligaciones. Tienen obligaciones, efectivamente. La semana pasada me preguntaban en una entrevista que qué pasaba con esos bienes inmuebles. Le digo, finalmente, quien debe de asumir la responsabilidad y aplicar la norma, aplicar la ley, son las 3 autoridades. El municipio aplicando la ley o el reglamento de limpia, sancionando a aquellos que no limpien su predio, aquellos predios que tienen basura, aplicar la sanción correspondiente, ¿sí? Pues tan sencillo, por ejemplo, ¿no? Así es. Entonces, si no aplicas... Es el municipio, abogado. Por parte del municipio. Por parte del Estado, pues también tenemos la Secretaría de Medio Ambiente, que también tiene también facultades. Ahí también tiene facultades. Y el gobierno federal, o sea, todos tratando de aplicar, o más bien ejercer la ley como debe de ser. Y finalmente se impone una sanción al dueño de ese predio. Si no va y cumple con esa... con esa sanción, entonces esa multa posteriormente se enfrenta el usuario o el dueño de ese predio ante un procedimiento de sanción y hasta el grado de perder ese bien inmueble. ¿Por qué? Porque se va a ejercer esa imposición, esa multa y finalmente va a tener un procedimiento de adjudicación al no haber pagado esa multa y se lo adjudica la autoridad correspondiente. O sea, por todas partes tiene la de perder una persona que tiene su predio y lo tiene en malas condiciones. Así es. La otra también, yo creo que por simple amor, cariño, gratitud a la ciudad de Tijuana, tenemos que ser corresponsables con nuestra Tijuana y no ensuciar. No permitir tampoco que en un predio que es de nuestra propiedad solamente porque está lejano, no lo veo todos los días, se convierta en un basurero. Entonces existen los dos polos. Por una parte te infraccionan y si no atiendes de momento pues esa sanción que se te está imponiendo, pues fíjese usted, tienes hasta el riesgo de perder tu propiedad, solamente por haber hecho caso omiso a que si es tuya, bueno, debes de limpiarla, debes de cercarla, debes de vez en cuando visitarla para que todo esté bajo la regla, ¿no? Así que eso es en cuanto a los predios. Y por otro lado, ¿cómo andamos de registros en la ciudad de cuántos millones o casas o cómo funciona esto? Y ahí tenemos bastantes, no tengo el dato preciso en esos precisos momentos, valga la redundancia. Pero digo, con tantas casitas, licenciado, que hay por allá en Santa Fe, muchos fraccionamientos, cada uno tiene su espacio de tierra bien delimitado y todos esos tienen que ir con ustedes. Así es. A registrarlos, ¿verdad? Todos los fraccionamientos de nueva creación, todos los tienen la obligación de acudir al registro público finalmente a hacer el registro correspondiente. Todos, cuando hay inclusive
juicios de prescripción positiva, contratos de apertura de crédito, contratos de donación, todos finalmente es importante que acudan al registro para darle publicidad a ese documento. Correcto, licenciado. Pues algo más que quiere usted añadir aquí en esta plataforma digital, donde es la primera vez que usted nos acompaña, pero espero que próximamente, ya le dije yo ahorita, le anticipé la invitación, cuando se acerque pues algo positivo, algo nuevo que quiera dar a conocer por parte de las acciones que se llevan ahí en el registro público de la propiedad y de comercio de Tijuana, pues usted va a ser bienvenido. Por último, licenciado, algo más que quiera decirle a nuestro auditorio. Pues agradecerle más que nada la invitación, Vivi, a su noticiero periódico Baja California, y desde luego decirle a la comunidad que estamos para servirles aquí en Tijuana, en el Palacio, mejor conocido como Edificio Blanco. El Edificio Blanco. El centro de gobierno. Centro de gobierno, porque Palacio es nada más en antaño, ¿no? En aquellas épocas, centro de gobierno. Y nosotros tenemos la obligación, así lo establece la ley del registro público, de brindar asesoría jurídica en materia de bienes inmuebles a todo ciudadano que nos solicita el servicio. Magnífico. Bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Antonio Morán Rangel, delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio aquí en la ciudad de Tijuana, por su visita. Gracias mil. No, gracias a ustedes. Un abrazo fuerte. Gracias a usted. Hasta la próxima.